Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Como cada sábado, hace 11 años, hacemos este programa por Canal 7, la televisión pública. Del viaje a San Juan y del tercer Congreso Argentino de Cultura, nos quedó un material muy valioso que hoy vamos a poner en el aire, que tiene que ver con ese hecho tan traumático que fue 1944 en San Juan, el terremoto y un museo de la memoria urbana. Por supuesto, el sábado que viene tendremos nuestro programa. Como siempre, yo viajo a la Feria del Libro de Frankfurt y vamos a traer muchas novedades de este evento tan importante. ¿Por qué digo tan importante? Porque la Argentina es invitada de honor en la Feria del Libro de Frankfurt. Yo estuve el año pasado cuando se anunciaba, era China la invitada de honor, y fue un evento realmente con características excepcionales. Entre 45 y 60 escritores viajan a Frankfurt para la feria que comienza el lunes 4 de octubre. Y allí, por supuesto, vamos a estar. Pero ahora estamos aquí, obviamente, y usted quizás no conoce este rostro, fíjese, quizás ya no lo conoce. Es Carlos Robledo Puch y el Ángel Negro, el asesino serial más importante de la historia argentina. Dice importante, ¿qué significa la palabra importante? Bueno, un asesino serial que tuvo en vilo a mucha gente, y Rodolfo Palacios hizo un libro excelente sobre el tema. Además, habló con él y le voy a preguntar, ¿no? Pero la negación del personaje también me impactó, y también me impactó, como me impactó cuando leía Truman Capote, conocer algo de ese asesino por dentro, ¿no? Es decir, conocer su interioridad. Nos visita un filósofo notable, Umberto Giannini. Este libro me rompió la cabeza, como dicen mis hijos, me rompió la cabeza. ¿Por qué? Porque es poco frecuente que un filósofo de una enorme envergadura intelectual, vamos a mostrar otro libro de él, La metafísica eres tú, se ocupe de la vida cotidiana, como lo hizo Merleau-Ponty, como lo hizo también Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, quizás hasta como lo hizo Heidegger en Ser y tiempo, ¿no es cierto? Bueno, está con nosotros el gran filósofo chileno y un grupo de teatro notables. Desde que los vi no hago otra cosa que recomendarlos. Título de la obra, Tren, chicas con talento, y como siempre digo, el teatro está en los márgenes, señores, es así, el teatro no está donde a lo mejor usted cree que está. Hay que ir a los teatros de los costados, hay que ir a los sótanos, hay que estar allí, y allí tenemos teatro de verdad. Me decía Lola Arias el otro día, que me decía, ¿por qué dijiste teatro alternativo? Me cacheteó Lola, y con razón. Si nosotros somos los que estamos haciendo el teatro de ideas, me dijo Lola. Y tiene razón, desde que me dijo eso Lola Arias, que está haciendo otro espectáculo estupendo en la carpintería, mi vida después cambió mi cabeza. Semana de estrenos, malos. ¿Qué malos? ¿Por qué uno tiene que ver 8 películas, de las cuales una es buena y vamos a ver imágenes? Y las 7 restantes, la verdad que algunas, una peor que la otra. Vamos a ver imágenes y vamos a comentar brevemente un film que me fascinó y que tiene que ver con dos niñas muy, muy jóvenes. Ahí están las imágenes, que por el divorcio de los padres, una de origen japonés, otra de origen francés, tienen que separarse. La película se llama Yuki y Nina y es una pintura excepcional, plagada de sutileza del mundo infantil y también de la ética, es decir, de qué manera este mundo multicultural en el que vivimos puede o no encontrarse en algún punto. Y si se encuentra, va a ser únicamente a través de los afectos, no va a haber ninguna otra posibilidad. Y creo que la película habla, dirigida por un francés y por un japonés, tiene esa estética, la estética de mirar el mundo por dentro de estos personajes. Bueno, sin duda el mejor estreno de la semana, no deje de verlo, es sábado, es la mañana, Yuki y Nina. Ya mismo voy a saludar a Rodolfo Palacios y el Ángel Negro. Es bravo el libro. Bastante. Es muy bravo, es muy bravo. La verdad que cuando vos fuiste, perdóname que cuente algo, ¿no? Cuando vos fuiste al baño, tenías miedo que te mataran por la espalda, ¿o no? Sí, era el símbolo, ¿no?, de darle la espalda a Carlos Eduardo Robledo Puch cuando dos de sus víctimas, que son Ana María Dinardo y Higinia Rodríguez, él las mata por la espalda de 7 balazos. Entonces era lo simbólico, ¿no?, cómo darle la espalda a Robledo Puch, más allá de que hoy es un hombre vencido, tiene 58 años,
a los 20 mató 11 personas en menos de un año, del 15 de marzo de 1971 al 3 de febrero de 1972, pero era el símbolo de la leyenda negra, ¿no? Entonces por eso yo pensaba, digo, el temor de darle la espalda a Robledo Puch es todo un símbolo. Esa escena, digo escena porque es una escena, tiene muchísima tensión, tiene mucha tensión. ¿Cómo es tu encuentro con Robledo Puch, que niega todo, dice que nunca mató a nadie? Yo leí el libro con mucha tensión y dice que nunca mató a nadie. Él niega todo en su momento, en 1972 él confiesa. Lo que pasa es que confiesa torturado en la comisaría primera de Tigre, que 4 años después fue centro clandestino de detención. Él ahí confiesa con lujo de detalles. Sí, por ejemplo dice que al Sereno lo mató, el juez le pregunta, ¿pero por qué lo mató? Y no lo iba a despertar. Claro, exacto, con todas ironías y incluso en un momento el juez le dice, bueno, usted subió por aquella medianera. Dice, no fue así. Dice, al final usted cometió los crímenes, los cometí yo. Él tenía ese tipo de respuestas que dejaron azorados a los investigadores. Pero él siempre, después más allá de esa confesión, él siempre negó los crímenes. Y bueno, fue difícil estar con él, sobre todo con esa leyenda negra. Pero el libro es difícil definirlo porque no es que sea una biografía, tiene algo de crónica y básicamente se nutre de su historia oscura. Y también de los 8 agotadores encuentros que tuve con él en la cárcel de Sierra Chica, allí en Olavarría, de los que volvía extenuado porque era estar ante un personaje bastante oscuro, que por momentos se cree Perón, por momentos quiere filmar películas con Quentin Tarantino, por otros momentos quiere custodiar campos con una jauría de Rottweilers. Entonces era bastante complicado porque yo escuchaba todo eso y bueno, por un lado me decidí a contar su historia, incluyendo todos sus delirios y también sus momentos de lucidez. Pero él parece casi psicótico. ¿Cómo lo ves vos? Digamos, ¿tiene una alteración psiquiátrica importante o te parece que no? Sí, bueno, él en su momento, los forenses dictaminan que es un psicópata cruel y desalmado, que eso era una terminología de la escuela alemana, criminalística alemana. Después de 38 años de cárcel, él es el preso más antiguo. Después de tanto tiempo, lógicamente, al ser psicópata, es decir, va incorporando los delirios místicos y claramente es una persona psicótica. Los jueces hoy por hoy le siguen negando la libertad y lo más probable es que se la sigan negando porque consideran algo que es prácticamente obvio, que es una persona muy peligrosa para estar en la sociedad. Ahora, hay momentos del libro que me impactaron mucho. Por ejemplo, esa muchacha que es la hija de una mujer que fue violada por Robledo Puch o por Ibáñez, ¿no? Era Ibáñez era uno de sus cómplices. Era uno de sus cómplices. Ese fue uno de los casos. Después que muere Ibáñez hay otro cómplice. Ese fue uno de los casos más conmocionantes. Él mata al Sereno en una casa de repuestos de Olivos. El hombre dormía con la mujer al lado y había una cuna con esta beba que hoy debe tener 39 años. Y Robledo, entra con Ibáñez y le dispara al hombre, apenas llega a levantarse, le dispara, que era José Carlos Bianchi, y a su mujer también le dispara 2 veces, Ibáñez se la abalanza, la viola, y Robledo pensó que la había matado. Y antes de irse, que esto es tenebroso, le dispara a la cuna y la bala roza el barrote. Esa mujer malherida sale a la calle, pide ayuda, y es, junto con la beba, las únicas sobrevivientes de Robledo Puch. Él mató a 11 personas y se cree que mató a muchas más, incluso se dice que mató a 20. El libro tiene algunos epígrafes, uno de Shakespeare, otro de Roberto Art y Los 7 locos. Toca un tema que excede la crónica policial, que es el tema del asesino. André Malraux decía, el hombre que no ha matado es virgen, ¿no? Porque es una experiencia de la que no se puede regresar, es una experiencia sin retorno, me parece. Y en tu libro, ni hablar de Shakespeare, ¿no? Donde el crimen en Shakespeare es central, tanto en las obras vinculadas a los reyes como en las tragedias clásicas, como Macbeth o Rey Lear, son temas centrales, ¿no? ¿Qué pensás del crimen como tema y cómo el crimen pudo afectar, cambiar para siempre la vida, no solo de Robledo Puch, sino de todo el entorno y familiares de sus víctimas? Sí, es verdad. De hecho, algunos personajes de Roberto Art quieren ser alguien a través del crimen.
Yo no sé si es lo que buscó Robledo, pero en su momento Osvaldo Soriano, que escribe una brillante crónica para el diario La Opinión, ¿Te acordás? a pedido de Jacobo Timerman, que después aparece en Artistas Locos y Criminales en su libro, lo que dice Soriano que Robledo fue un reflejo de una sociedad, ¿no? Él decía que a los 20 años no se puede vivir sin coche y sin dinero. Era alguien exitista, quería sus autos, quería salir por las noches. Y el crimen, es decir, como bien decías, no es una crónica meramente policial, sino que es contar, digamos, un poco los recovecos de la mente humana, de cómo alguien llega a matar, y como decía Soriano, cuando él mata al primer hombre, termina por aniquilándose él mismo. Es decir, él genera una tragedia tan grande que termina por devorarlo, a su padre, a su familia, a la gente que ha matado. Su padre dice: mi hijo ha matado a 11 personas, ha matado a esas familias, ha matado a sus padres, ha matado a la humanidad, dice el padre de Robledo Puch. Y creo que la idea es esa, ¿no? Que además supongo que en un asesino serial es lo mismo matar uno que matar 20, es lo mismo. Digo para la ley o para alguien, claro, la verdad, con ético, alguien normal, matar uno es matar al universo. Pero para un asesino como Robledo Puch es lo mismo, ¿no? Para él matar era algo natural, era como correr este vaso de agua, lo hacía con una naturalidad notable. El libro, es decir, en la década del 70 él se lo diabolizó, era el diablo, el ángel negro, el ángel de la muerte. Yo lo que traté también es de encontrar, y fue algo natural, no es que fue buscado, algo humano, decir, bueno, él en su momento decían que era alguien impiadoso, incapaz de derramar una lágrima. ¿Y hoy cómo es? ¿Cómo es hoy? Bueno, después de esos 8 encuentros, pensé encontrarme con un monstruo enjaulado que no iba a hablar, que iba a intentar atacarme. Y la verdad que encontré la cáscara de un hombre que se ha aniquilado él mismo. Él eso no lo comprende aún. Y bueno, él ha llorado por sus padres, de hecho en el libro aparece. Él por momentos, bueno, me llamaba amigo, me regaló dibujos infantiles. Cuesta vincular eso con el joven que mató a sangre fría a serenos y a mujeres mientras dormían o mientras le daban la espalda. Pero el libro hay una especie de humanización de un mito negro de la historia del crimen. Rodolfo Palacios, te felicito. Muchas gracias por este libro, que la verdad que lo leí con enorme curiosidad y también con nivel literario, ¿no? Me parece que está muy bien escrito el libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer. Rodolfo. Estamos transmitiendo El Refugio por la televisión pública y por supuesto por Canal 7 y para toda la Argentina. Enseguida regresamos. Hubo una época en París que era común encontrarse con Jean-Paul Sartre, con Breton, con Simone de Beauvoir. París fue en un momento, sobre todo a lo largo de todo el siglo XX, el lugar donde transcurrían las cosas más importantes en el campo de las vanguardias, de la literatura, de la filosofía. Algo de ese mundo atrapa Brassai en una muestra estupenda en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí vemos las imágenes. Era amigo de Gala, de Salvador Dalí, de Kandinsky, de Bela Bartók, y hacia 1929 incursionó en la fotografía. Y lo que muestra la obra es algo que después, posteriormente, después de la guerra sobre todo, comienza a tener una importancia central, que es aquella fotografía que desde la vanguardia capta el instante y lo pone en movimiento, porque al captar esa intimidad de los personajes que aparecen en Brassai, tomas que fueron casi arrancadas de la realidad en un momento determinado, pero hechas con un nivel artístico excepcional, esas tomas cobran vida a partir del receptor que se sitúa frente a ellas. Ahí están las imágenes de este notable artista plástico en el Museo Nacional
de Bellas Artes, donde usted va a encontrar muchos apuntes de la vida cotidiana de ese momento. Y esos apuntes de la vida cotidiana incluyen las noches parisinas, incluyen el prostíbulo, incluyen algunos bares, incluyen encuentros y desencuentros, la vida misma. Así que una muestra para no perderse, con entrada libre y gratuita, claro, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos a hablar ya mismo, y tenemos el gusto de recibir a un filósofo chileno que descubrí tarde. Es injusto, ¿no?, que lo haya descubierto hace tan poco, un hombre tan importante como usted, Humberto Giannini, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, sí. Leí un libro suyo que es La Reflexión Cotidiana, que lo tengo aquí, donde encontré las páginas más apasionantes, lo tengo todo marcado, ¿no?, sobre la conversación, sobre el tedio, sobre la transgresión, sobre el vivir el día a día. ¿Cómo es esto de trabajar la filosofía en la vida cotidiana? Es una manera de encontrar motivos de filosofía a cada momento, digamos, porque la vida teórica es como una retirada del mundo en cierto momento. Y uno se pregunta si viviendo así, retirado del mundo, realmente se está haciendo filosofía. Es decir, se está hablando del ser humano. Y parece que no. Entonces, este viaje de nuevo al mundo, no sé si al mundo de todos los días, en que parece no pasar nada y pasa mucho, pasa todo, digamos, porque todo pasa en la vida cotidiana. Y lo que pasa nos pasa también. Entonces, esta relación entre un pasar de las cosas, ¿no es así?, y el pasar social es un reencuentro excitante. Ahora, cuando uno se encuentra con el tedio, por ejemplo, ¿no?, el trabajo, la conversación, uno piensa la filosofía como un arte de vivir, como una reflexión casi heideggeriana, ¿no?, del tiempo, del ser en el tiempo, de lo que transcurre cuando uno cree que no transcurre nada. Creo que usted mismo habla de eso, de que la vida aparece también cuando uno cree que no está la vida y ahí está la vida. ¿Cómo lo ve? Sí, que el sentido de la vida no puede estar separado de la cotidianidad, ¿sí?, del paso de un tiempo que se puede hacer tedioso. Y el tedio significa algo que ocurre en nosotros mismos, ¿no es así? Había la expresión misma de aburrimiento. Es muy interesante a veces volver a las palabras, ¿no es así?, que las palabras cotidianas también. Aburrimiento significa en el fondo, la palabra misma lo dice, terror al abismo. ¿A cuál abismo? Al abismo que se produce en nosotros, al no encuentro de nada para salir fuera de uno mismo, ni quedarse adentro tampoco. Ahora, ese terror al abismo significaría como un agujero negro, como un asomarse más allá del límite. ¿Significaría algo parecido en algún punto a la muerte? ¿Cómo lo piensa usted? Sí, claro, el abismo ocurre cuando yo lo pienso de una manera también bastante simple, ¿no es así? El regreso a sí mismo es el regreso, de alguna manera, simbólicamente el regreso al punto de partida, a la casa, al departamento, a la pieza. Un regreso así. Y en este regreso así no encontrar nada, digamos. Entonces, correr a la televisión para volver a salir, digamos. Uh-huh. Y sería como un retorno al hogar, un retorno al hábitat. Al habitarnos, así. Uh-huh. Y de alguna manera este retorno significa volver a sí mismo, digamos, volver a encontrarme con un tiempo mío, con una disponibilidad para mí, no para los otros.
resulta que este yo mismo no está afuera, está buscando otras Pero usted cosas. sabe que los psicoanalistas dicen algo muy sabio, dicen que si uno no vive con la falta, es muy difícil soportar la vida. Hay que acostumbrarse a vivir con todas esas faltas que aparecen también en un libro como La Reflexión Cotidiana. Si uno no se acostumbra a vivir con carencias, va a fracasar seguramente. ¿Qué piensan? Claro, la carencia es de alguna manera el proyecto, es el cumplimiento, no sé si, de aquello de lo cual uno carece. Entonces la carencia es la necesidad de salirnos, ¿sí? Salir a buscar aquello de lo que se carece. La carencia pone en funcionamiento el deseo. Claro que sí. Usted recuerde, no le voy a explicar yo, pero usted se acuerda de Platón, de la pobreza, o sea, el deseo, cómo se pone en funcionamiento el deseo, a partir de que hay algo que falta, Claro, si no, no se pone en funcionamiento el deseo. Y si no deseamos, nos morimos. ¿no es El cierto? mismo amor para Platón es, no sé si, Claro. Es deseo hijo de la pobreza. belleza. ¿No? O sea, el deseo es hijo de algo que está faltando, eso lo pone en movimiento. Su breve historia de la filosofía, que no es tan breve, lleva muchísimas ediciones. Sí, tiene muchísimas. algo así como 26. 26 ediciones. Y se lee con enorme placer. Es como si usted hiciera lo complejo, lo hiciera simple, ¿no es cierto? Ese ha sido su objetivo, que la filosofía llegue sin bajar el nivel de lo que escribe, por supuesto, pero llegue a la mayor cantidad de gente posible. Claro, yo pienso que lo que dice el filósofo en el fondo es algo que necesita escuchar cualquier oído, ¿no es así? El problema del filósofo no puede ser el problema de un hombre solitario, tiene que ser el problema de un ser que está asumiendo el sentimiento, el pensamiento, los deseos, no sé si comunes, no sé si propios de cualquier ser humano y que no los puede expresar. Entonces yo he tratado en esta historia de expresarlo así como lo podría sentir una persona cualquiera, digamos. Tiene prólogo de Paul Ricoeur. Sí, la reflexión cotidiana, sí. Impresionante tener prólogo de semejante filósofo. Él leyó el libro y parece que le apasionó el libro. Sí, él me mandó después una carta muy, muy hermosa que tengo yo en que me hablaba sobre este tema, ¿no? Así que en el fondo viene como una inspiración también de Heidegger, ¿no? Así, lo que queda más, para mi manera de ver, más profundo Heidegger, esta necesidad del mundo, ¿no? Así, no solo necesidad, uno es en el mundo. Y bueno, el famoso Dasein, ¿no? Claro, estar ahí, estar arrojado, arrojado, incrustarse en el lenguaje y tener que vivir en ese universo. ¿Cómo sería? Hay un largo capítulo sobre la degradación de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo podríamos sintetizar esa degradación? Esa degradación puede ocurrir por privación de la vida cotidiana o banalización de la vida cotidiana. Las dos cosas son como negativas, ¿no es así? La privación de la vida cotidiana es el sujeto que vuelve y se encierra en lo suyo, ¿no es así? Y hace todo desde lo suyo. La televisión es mala en ese sentido, si no es una muéstranos así, como hacen ustedes en este momento, ¿no es así?, de lo que ocurre fuera. Hay algo, ¿no es así?, en la privación que es el individualismo, ¿no es así?, el ser uno mismo y pensar que eso es una completación de sí, digamos. Usted habla mucho del otro, ¿no?, en sus libros, habla mucho Sí. del ser que se constituye también a partir del otro, un tema también caro a Emmanuel Levinas, por ejemplo. Pero claro, sí. Y también mirar al otro también podría ser mirarlo con alegría, ¿no? Como diría Spinoza, ¿no? Otro filósofo que a mí me apasiona, que me ha apasionado leer. Es fantástico. Yo me declaro espinosista. Claro, fíjese el famoso conatus espinaciano, ¿no? El apostar por las pasiones que nos provoquen alegría
y cuestionar la tristeza, ¿no? Desechar la tristeza. Desechar lo negativo y la tristeza, entre otras cosas. Claro, y como hay cuerpos que nos provocan esa alegría, hay cuerpos que nos incitan a vivir, y hay otros que no. Y hay otros que no. ¿Cómo ve la alegría en su filosofía, el entusiasmo en su filosofía? Es decir, creo que se necesitan abrirse a los motivos que pueden alegrarnos, ¿no? ¿Sí? Son las razones por las cuales la alegría, sí es gratuita en cuanto se produce por cualquier cosa, digamos, por cualquier encuentro, ¿no? ¿Sí? Es como la manera de mantener a raya la muerte, ¿no? Porque, claro. Digo, como uno sabe, claro. Sabe que se va a morir, la mantiene a raya, a través de vivir, ¿no? A través de vivir, a través de comerse la vida, de devorarse la vida, la va manteniendo a raya, ¿no es cierto? Pero hay que estar abierto, digamos, a la alegría, ¿no? O sea, hay seres que están totalmente cerrados, no pueden estar alegres. Hay que estar abierto. Abierto al otro. Al otro, a los motivos que da el otro para estar alegre, para coincidir con él. Por último, no sé, así, yo pienso sinceramente que nosotros somos lo que somos por el otro, digamos, por algún otro, no por algún otro. Si no existe esta relación al otro, la vida pierde sentido. Había un filósofo que a mí me gustaba mucho leerlo y entender lo que decía. Y le contestaba un poco a Heidegger, ¿no es así? Esta idea de estar arrojado en el mundo, que tiene algo un poco de negativo, ¿no? Entonces, Castelli era el filósofo, le decía, mire, hay una sola manera de no sentir la angustia de estar arrojado al mundo, arrojarse al mundo. Arrojarse más todavía. Ya que estamos arrojados, arrojémonos más. Más porque el mundo es nuestra posibilidad de salvarnos del tedio, de salvarnos de la angustia. Notable tenerlo aquí, Humberto Giannini. Bueno. ¿Todos estos libros los podemos conseguir en Buenos Aires? No sé, no al todo. Menos la introducción a la filosofía sí. Y el otro que acaba de salir, yo espero que también. Espero que también. Ha sido un placer conocerlo y espero que venga seguido aquí a Buenos Aires. Bueno, y gracias por esta presentación y esta conversación que ha sido muy Humberto Giannini, filósofo extraordinario, pero léalo, no sé cómo hace para leerlo, no sé, busque el libro, consígalo, cómprelo, fotocópielo, no puede ser que está prohibido, pero fotocópielo igual porque vale la pena, no sé, búsquelo por internet. Humberto Giannini en El Refugio. Cuando regresemos, teatro, mucho teatro en nuestro programa de hoy. Hace un tiempo fui al Teatro Anfitrión y vi a Nora Ligago, ¿no? Y me gustó mucho con Che del Río, que después vino acá y se sentó. Ahora voy de nuevo al Teatro Anfitrión, un día de lluvia que dije, no voy nada, después digo, no voy, y bueno, dale, Quiroga, anda. Y me encuentro con un espectáculo, pero fascinante, le digo, no deje de verlo, Tren, gente joven, un espectáculo divertido y muy inteligente. Y acá está el grupo, ¿no es cierto? Bueno, Laura Fernández, directora y dramaturga del espectáculo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué se puede contar por televisión del espectáculo? Bueno, que es un grupo de... La obra se divide, es un tren que va a un congreso religioso, a una ciudad balnearia. Cada una de las escenas es un vagón distinto de este viaje. Y en él vamos a ver en cada una de las escenas un grupo distinto. En un momento vamos a ver unas fieles, en otro momento vamos a ver a unas pastoras, las organizadoras del evento. En un momento unas hermanas que acompañan a su madre, que las espera ya en el destino. Y en el último vagón tenemos el viaje de regreso con un poco de todo de los personajes que vimos y algunos nuevos. Elisa Carricajo, ¿qué le pasa
a tu personaje? Por ejemplo, está casada, tiene un nenito, está todo el tiempo el nenito por la ventanilla, ese es un logro impresionante de puesta en escena. Contame algo de ese personaje. Bueno, y ella va un poco a este congreso porque ella viene con un inconveniente, desde hace un inconveniente, ya lo plantean estos términos, que es que está casada con un hombre que tiene un hijo y la mamá del chico se va y ella queda un poco a cargo de un chico que no es de ella. Y entonces viaja como para seguir trabajando, como da la impresión de que llegó a esta iglesia un poco a raíz de este conflicto y que lo está trabajando en estos términos y que va al Congreso un poco a hablar por primera vez de esto delante de sus compañeras y a mostrar. Valeria Correa. Sí. Es como si hubiera una ilusión en estos encuentros, ¿no es cierto? Una ilusión de que se va a solucionar tu vida. Estoy hablando del personaje, ¿no? Se va a solucionar tu vida, vas a dejar... ¿Trabajás de obesa, creo, en alguna parte? No, Perdón, no, son muy delgadas. No, bueno, igual sí. Pero- Están deprimidas las dos, en el otro extremo, ¿viste? y esto la salvaría. Sí, siempre decimos que en un punto es algo personal, digo, el personaje, como una cosa de bueno, por ahí esto me ayuda a estar mejor. Y por otro lado es como salir un poco de casa, un rato, ¿no? Como que, bueno, tomarse un tren, salir, irse un rato como de la opresión medio cotidiana, a ver si estoy un poco mejor. En el caso de este personaje que decís vos, es eso, no hay mucha ilusión puesta, ya es como el último escalón de la depresión y es como que va ahí medio por una inercia, viste, que le empuja a la familia y termina en ese tren y bueno, finalmente algo cambia, no por la religión en sí misma o por lo que encuentra ahí, sino por moverse de donde estaba. Por estar en otro lugar. Por estar en Laura movimiento. Paredes, ahora sí, vos trabajás de falso beso, por supuesto. Chica de falso beso, ¿y cuál otro personaje? El otro personaje es una de las hermanas que vuelve, que van a acompañar a la madre. ¿Qué pensás vos desde el personaje, de esta idea de una suerte de retiro espiritual en el campo, en un lugar más abierto? ¿Son como falsas ilusiones o no? Sí, había algo en el trabajo que, esto que dice Vale también, nos interesaba, por un lado, trabajar la zona sensible que pasa cuando, bueno, eso, cuando un adulto adopta un Dios, un Dios nuevo, porque en realidad es eso, como nuevas iglesias y están, quizás eso, gente que no fue contenida por la Iglesia Católica y encuentra ahí otra... Sí, otra posibilidad. Y también algo del viaje, nos gustaba, que bueno, que siempre los viajes tienen algo de rito iniciático, entonces estaba muy vinculado a la idea de que ellas viajaran y a su vez, bueno, eso, con la ilusión Ahora, de encontrar ahí algo que las alivia. Están mirando el tren detenido en una estación, fíjense que hay una ventana al fondo, que en esa ventana estaría la pareja del personaje que interpreta Lisa, ¿no es cierto?, con el nene. Ahora después el tren se mueve y uno ve el movimiento a través de la ventana. Qué interesante la parte filmada. ¿Cómo fue eso, Laura? Bueno, la parte audiovisual de la obra sufrió como varias hipótesis, o sea, pasamos por varias posibilidades de pensar qué tenía que ser esa ventana, sobre todo teniendo en cuenta esta relación muy cercana entre lo religioso y lo audiovisual ahora y la televisión, ¿no? La presencia tan fuerte de estas religiones en los medios. Y bueno, después finalmente llegamos a la decisión que no había que salir del vagón, que ese tenía que ser el viaje y digamos que lo que ocurriera tenía que estar puesto en otro lado y no en una imagen, ¿no? Tenía que estar expresado en una actuación, en un texto, pero nunca salir del tren y que ese sea el ¿Alguna de ustedes tuvo una dispositivo. experiencia de tipo religiosa como la que plantea la obra? No. No, ninguna de las 5. No, ninguna Zafaron. tiene formación. Sí, por suerte. ¿Y de dónde proviene? Porque el grupo se llama Piel de Lava. Piel de Lava es un grupo que funciona hace ¿cuánto tiempo? Ya casi 7 7, años. 7 Sí, años. esta es nuestra tercera obra juntas. ¿Está prohibido el ingreso de hombres? Sí, no. Son tan buenos. No, pero eso es como un colectivo de trabajo. Y Ya después se nos podemos. formó de esa manera. Trabajamos con otras personas en otras cosas, Sí, de pero hecho en la obra principio. anterior nos dirigió Héctor Díaz, así que bueno, Sí, lo fue conozco, una lo incorporación de un hombre Claro, es verdad. en un proceso. Ujú. ¿Y cuál es la estética del grupo? Si pueden hablar algo de eso. No, en general los 3 trabajos que hicimos partieron de investigaciones de mundos que nos generaban un poco de prejuicio. La primera obra era sobre unas secretarias, la segunda obra era sobre una banda de pop
y esta obra sobre las iglesias. Y en general el trabajo que tratamos de hacer es por ahí investigar algo que en principio nos genera distancia y hacer un acercamiento más sensible. Bueno, ya tiene todos los datos. Voy a darlos de nuevo. Viernes, o sea, el próximo viernes, Teatro Anfitrión, Venezuela 3340, Venezuela 3340, y doy un teléfono al aire, el 4931-2124, 4931-2124. Vaya, falta una integrante que es Pilar Gamboa, muy buena actriz también, pero no deje de ver este espectáculo. Muchas gracias, chicas, muchas gracias. Bueno, voy ya mismo a presentar una nota que hicimos en San Juan, en el tercer Congreso Argentino de Cultura, y que tiene que ver con este hecho tan brutal que fue 1944, el terremoto de San Juan. El Museo Urbano de la Memoria, le cuento, reproduce en escala real y en tiempo real el museo en un lugar, un ingreso, una habitación. En esa habitación se reproduce el terremoto. Es muy impresionante. Y al salir de la habitación se encuentra con las fotografías que usted va a ver ahora por la televisión pública de cómo quedó San Juan el día después. Vemos la nota. Estamos en el Museo de la Memoria Urbana, en pleno corazón de San Juan. Usted sabe que en el año 1944 hubo un terremoto terrible que destruyó la ciudad con miles de muertos. Y San Juan está muy marcada por ese momento. Usted va a vivir por la televisión pública la intensidad del terremoto a través de una grabación especial que hicimos en el simulador que está en este museo. El responsable de este lugar, que es fascinante, es trágico, pero también es fascinante, es el arquitecto Jorge Martín. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Cuéntanos un poco sobre este lugar. Tenemos muchas imágenes que mientras hablamos la gente sigue por la televisión pública. Bien, un poco la idea de esto, y se transmite a través del nombre Museo de la Memoria Urbana, es atesorar la memoria de los sanjuaninos, que de alguna forma ha sido violentada por varios hechos históricos, aunque parezca mentira, siendo una provincia fundamentalmente árida, tuvo que soportar varias inundaciones en diversos momentos, y también varios sismos. Entonces la intención de este museo es recuperar primero para los sanjuaninos, pero también para quienes nos visitan, para los turistas o incluso investigadores o docentes de otras provincias que nos visiten, poder recuperar y recopilar un guión que describa la historia de los sanjuaninos desde los pobladores originarios y cómo construían y cómo se adaptaban a las condiciones del sitio, pasando por ese evento catastrófico que fue el terremoto de 1944, que llevó a que la ciudad se reconstruyera prácticamente en su totalidad, porque se destruyó más del 95% de las construcciones y hubo, según las fuentes, entre 5.000 a 10.000 muertos. Esto claramente marcó un punto de inflexión en la historia urbana de la ciudad de San Juan, y después todo el proceso que llega hasta la actualidad, a lo que actualmente se ha denominado la segunda reconstrucción de San Juan, porque implica terminar de plasmar proyectos urbanos que en algún caso venían desde 1930, 1939, y de hecho se están terminando y completando actualmente. Cuando uno recorre el museo y ve tantas imágenes de la ciudad previa al terremoto y la ciudad después del terremoto, se pregunta, ¿qué ocurre o qué ocurrirá? Quizás usted me puede contar. Por un lado, con la gente que no vivió el hecho traumático, gente que hoy puede tener 20 años, los jóvenes. Y por otro lado, la gente que hoy tiene 70, 80, 90 años que lo vivió. ¿Qué es lo que pasa con uno y con otro? Ahí, bueno, un poco el sentido del Museo de la Memoria tiene que ver con transmitirle a las generaciones que no lo vivieron esta historia, que es una realidad, que sabemos que vamos a tener que soportar otros sismos en la historia, y entre otras cosas estar preparados para esto, y a su vez a la gente que lo vivió se le genera una serie de situaciones, y cada persona, digamos, que lo asume de manera distinta, porque en San Juan hubo mucho un fenómeno que nosotros analizamos, incluso trabajamos con psicólogos, que es el fenómeno de la negación, o sea, gente que trató de olvidarse muy rápidamente de lo que había sido el pasado. De hecho, San Juan, después del terremoto, valoró bastante poco el patrimonio arquitectónico, por ejemplo,
porque se asociaba a esos edificios construidos con sistemas constructivos viejos a los que habían generado las víctimas, o sea, en muchos casos construcciones de adobe o demasiado altas que no tienen un buen comportamiento en caso de sismo. Entonces, en ese sentido, muchas veces no se valoró como se debía. Por ejemplo, la ciudad tiene muy pocos edificios actualmente anteriores a 1944, la Casa Sarmiento, la celda del convento de Santo Domingo donde estuvo San Martín y muy pocas cosas más anteriores a 1944. El resto de por sí, si no lo destruyó el sismo, muchas veces se demolió después y se construyó a nuevo. Y por eso decimos, de hecho hay mucha gente que dice que la ciudad de San Juan no tiene historia. Lo que nosotros pretendemos con este museo es contar que tiene una historia probablemente distinta a otras ciudades de la región o del noroeste, por ejemplo. Aquí muchos turistas que vienen le impacta precisamente esto, no ver edificios antiguos, el ver calles forestadas, por ejemplo, que claramente son proyectos que vinieron de cómo se tenía que urbanizar después de 1944. Ahora, cuando estuve en el simulador, reconozco que me angustió bastante y yo no lo viví. El simulador reproduce el tiempo exacto y la intensidad exacta que tuvo el terremoto. El simulador es un artefacto que reproduce el movimiento de las ondas sísmicas, o sea, el sismo se puede graficar, por decirlo de alguna forma, las ondas en una gráfica similar a un electrocardiograma. Lo que hace el simulador es, con una computadora, reproducir esos movimientos. Tiene la misma duración del terremoto de 1944 y está en realidad un poco atenuado en intensidad, precisamente para que no sea tan dramática la sensación. Está atenuada Ahora, si eso es atenuado, fue muy, muy fuerte, porque hay un momento que empieza despacio y después se va intensificando. Claro, lo que acontece es que los sismos primero se percibe la onda vertical, que uno siente como que se eleva y desciende, y después la onda horizontal, que es generalmente la que destruye, por ejemplo, los edificios, más que nada la onda horizontal, que es la que hace que los muros vuelquen y en definitiva se caigan las construcciones. Arquitecto Jorge Martín, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Un lugar para visitar, si usted está en San Juan, ni hablar. Si está en algún punto cercano, tiene que venir a este sitio. Y si viaja desde Buenos Aires a San Juan, no deje de visitar este Museo de la Memoria. Creo que es uno de los lugares más impresionantes que he recorrido. Enseguida regresamos. Bueno, no queda tiempo para nada, pero sí para decirle tres cosas. Una, muy buena la película El Rati Horror de Enrique Piñeiro. Sí, se va a estrenar una película que ya vi, Sin Retorno, con Leonardo Sbaraglia, un trabajo consagratorio de Leonardo Sbaraglia. Y Sliptix con Martín Kenz, que hace varios personajes. Sliptix, seguramente vamos a conversar con él el próximo sábado, en un teatro ubicado en la calle Arévalo, el 1300, es el Folly Club. Así que, bueno, tres cosas muy rápido y, por supuesto, el placer de reencontrarnos el próximo sábado aquí en la pantalla de la televisión pública. Muchas gracias por elegirnos.